Medio juego estrategia. Aquí tenemos el mismo tema que hemos visto en el primer y en el segundo capítulo, pero esta vez, aunque el tema principal es sacrificio posicional de peón, va a venir acompañado de un sacrificio de calidad y además la idea es basarse una vez más en el rey débil. Por lo tanto, en la primera jugada ya intuyes que estás mejor, que tienes el rey más seguro, el material es igualado, que tienes que hacer algo rápido, que evidentemente le falta un peón en H7, en G7, que el caballo en H5 está mal. Por lo tanto, podríamos ver aquí, incluso lo podemos poner, ¿no? Que de repente, fijaros cómo al final todo esto se va a notar, ¿no? Entonces, si el peón en vez de G4 estuviera en G7, hubiera un peón en H7 y otro en H3, insisto, obviamente con el caballo de H5 defendido, pues no serviría probablemente esta combinación, ¿no? Entonces, primero hay que, en la valoración estática, hay que contar el material, pero en la visión, digamos, dinámica, la visión táctica, combinativa, tenemos que ver que hay piezas mal colocadas, peones como ese de G4 invasor, débil que está conectado con el alfil, insisto, casillas de entrada rápido, de momento solo tenemos un alfil ahí en D3 que necesita ayuda, entonces, insisto, todo el mundo ya debería pensar en la jugada de ataque. Por supuesto que en primer lugar habíamos calculado alfil H7 jaque, no había capturas, por supuesto también observamos que había un peón en A5 en el aire también, como el caballo, pero la idea es intentar justificar posicionalmente el porqué de esta primera entrega y sobre todo de la que viene a continuación, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponemos esto, digamos, como si fuese una combinación? Porque realmente aquí no hay un remate directo. Aquí lo que hay que ver es que estamos atacando simplemente con dama de más y que nos gustaría, por ejemplo, acumular, incorporar más piezas en el ataque y que confiamos, obviamente, en que esto está horrible, ¿no? O sea, esto simplemente está horrible, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacer ahora? Pues podríamos, insisto, una vez que valoramos que tenemos calidad de menos, pero que incluso nuestra estructura de peones, digamos, es mucho mejor. Fijaros que también aquí hay que ver casillas de traslado, ¿no? Vamos a decir así. Por ejemplo, fijaros cómo puede venir el caballo, cómo puede venir el alfil, ¿vale? Y, por supuesto, hacernos la pregunta, ¿qué nos amenazan? ¿Cómo puede mejorar? No tiene ni la maniobra, yo qué sé, dama E8, dama H5, ni dama D5, dama F5, dama H5, dama G5. O sea, cuando uno digamos, decide, una persona, un jugador decide sacrificar una calidad, un peón, pues evidentemente tiene que tener claro que hay una descoordinación total en campo enemigo y que por supuesto su rey es objetivo y que tenemos la vía de entrada por H7, F7, G7, ¿no? Entonces, a continuación vamos a hacer lo que se llama un dueto, un binomio, que es conectar el alfil con la dama. Ya podemos empezar a ver que esto ya, digamos, no necesita cálculo, ¿no? De hecho, fijaros cómo en este caso Steinitz, que está jugando contra su alumno, entre comillas, Tarras, está intentando venir a defenderse, ¿no? El rey de la defensa, por ejemplo, podría estar amenazando torre de 4 y torre por alfil, ¿no? Como medida salvadora, ¿no? Entonces, en este caso, fijaros que podemos ya dar el jaque en H7, podemos aplicar la fórmula mágica, pero este tipo de posiciones se trata de acumular más madera, ¿no? Aquí viene, digamos, el mejor defensor que había conocido el siglo XIX y principios del XX, y entonces en este momento ahora ya llega el remate, ¿no? Simplemente consideramos que no hay tiempo para pasar el caballo, ni, por ejemplo, torre F6 podría ser una defensa, ¿no?
y luego querría doblar torres, podría sacrificar calidad, ¿no? Etcétera. Pero ahora sí que aplicamos la fórmula con jaque y ahora simplemente ya estamos viendo que jaque en H8 pues escapa a F7, ¿no? Entonces aquí sí que podemos pensar, digamos, el pensamiento profiláctico activo, ¿no? Que se trata de crear la amenaza de mate, ¿no? Entonces esto ya obliga a abandonar y en la partida, bueno, pues Steinitz no quiso abandonar y jugó de esta manera y ahora simplemente revisando todos los jaques es la misma idea. Se quiere escapar por E7, pensamiento profiláctico, ya no se trata de ganar la torre, ¿no? que sería suficiente, sino de amenazar o de dar a la siguiente dama H8 mate, ¿no? Como decimos de broma, aunque se cubra de dama, ¿no? Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió aquí. Lo que ocurrió aquí es que, digamos, en la apertura y en el inicio del medio juego, Steinitz seguía aquel principio que un poco absurdo de que su rey se podía defender por sí solo. Y entonces, en la valoración posicional, determinó Tarras que con blancas tenía mucha ventaja y entonces la idea era hacer ya no solo el primer sacrificio de peón que conocíamos, sino un sacrificio de calidad en ataque para destruir, digamos, una pieza defensora como el alfil de 6 y luego iniciar un ataque, vamos a llamarle con dama de ventaja, ¿no? En todo momento percibimos dos cosas, que nos íbamos a conectar con el alfil de D3 y que habría como mínimo un continuo. Percibimos que todavía teníamos torre, alfil de F2 y caballo que podían ayudarnos en caso necesario en el ataque, pero sobre todo lo que nos interesó es ver esa descoordinación enemiga y que la dama negra no podía enfrentarse a la dama blanca, no podía ayudar. Entonces, fue esa valoración exacta la que nos llevó, digamos, a iniciar un ataque intuitivo. No se trata de una combinación, ¿no? Sería más bien un ataque posicional basado en la mayoría de piezas, ¿no? Sería otro tema fundamental. Insisto, como veis, igual que nos pasaba en las combinaciones, que había 2, 3, 4 temas y uno era predominante, aquí lo mismo, ¿no? ¿Qué es más predominante? El primer sacrificio de peón para cortar la conexión de alfil y peón G4, el sacrificio de calidad o, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Tener mayoría, más piezas atacando con pieza de más o un ataque por casillas blancas. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!